Mis hermanos, feliz día, les habla un día más su hermano Teo en Cristo para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 18 de Segunda de Reyes. Y vamos a ver que el Señor nos habla a través de esta lectura, porque es mismo Dios hablándonos a cada uno a nuestros corazones. Voy a comenzar pues en este momento, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser rey el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abija, y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David. Hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados, y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas lo llamaban Nehustán y le ofrecían incienso. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel, y entre los reyes de Judá que le siguieron, ninguno se comparó con él. Permaneció fiel a Yahvé y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. Por este motivo Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que llevó a cabo. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Combatió a los filisteos hasta Gaza y sus alrededores, destruyó sus torres de vigilancia y sus ciudades fortificadas. El cuarto año del reinado de Ezequías era el séptimo año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Salmasar, rey de Asur, subió a Samaria, la sitió y se apoderó de ella. Al cabo de 3 años, el sexto de Ezequías y el noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asur deportó a Asur a los israelitas y los instaló en Jalaj, a orillas del río de Gozán, llamado Jabor, y en las ciudades de los medos. Todo eso sucedió porque no habían obedecido a la palabra de Yahvé, su Dios, y porque habían violado su alianza. No habían tomado en cuenta todo lo que había ordenado Moisés, el servidor de Yahvé, ni lo habían puesto en práctica. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asur, fue a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá, y se apoderó de ellas. Entonces Ezequías, rey de Judá, mandó este mensaje al rey de Asur, que estaba en Laquis: me he portado mal, aléjate de mí, y haré lo que me pidas. El rey de Asur exigió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le entregó todo el dinero que había en la casa de Yahvé y en las arcas del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, sacó de las puertas del templo de Yahvé y de sus postes el oro con el que él mismo las había cubierto para dárselo al rey de Asur. Desde Laquis, el rey de Asur mandó a Jerusalén, donde el rey Ezequías, a sus comandantes en jefe, a su gran eunuco y a su copero mayor, junto con una numerosa tropa, caminaron y llegaron a Jerusalén. Se detuvieron cerca del canal de la piscina superior, que está junto al camino batanero, y llamaron al rey. Entonces subieron a su encuentro Eliakim, hijo de Gilkim, mayordomo del palacio, el secretario Sobna y el archivero Joás, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo: transmitan a Ezequías estas palabras del gran rey Asur. ¿Con qué puedes contar todavía? ¿Crees acaso que para hacer la guerra algunas declaraciones reemplazan a la sabiduría y al coraje? ¿En quién te apoyaste para rebelarte contra mí? Te apoyaste en Egipto, una caña rota clavada, y traspasa la mano del que en ella se apoya. Eso es el faraón para los que confían en él. A lo mejor me dirás: nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. Pero no fue Ezequías quien hizo desaparecer los altos lugares y los altares de Yahvé cuando dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo se postrarán en Jerusalén delante de este altar. Haz ahora una apuesta con mi señor el rey de Asur. Te doy 2000 caballos si tienes jinetes para montarlos. Pero si ni siquiera puedes hacer retroceder al último de los oficiales que sirven a mi señor, mientras tú confiabas en Egipto para recibir carros y caballería, por voluntad de Yahvé,
subía hasta este lugar para devastarlo. Yahvé, en efecto, me dijo, ataca a ese país y devástalo. El Jaquim, Sobna y Joás respondieron al copero mayor, habla a tus servidores en arameo, que entendemos, pero no nos hables en judío delante de toda esa gente que se encuentra en la muralla. El copero mayor les dijo, ¿acaso mi señor me mandó transmitir estas palabras solo a tu patrón y a ti? ¿No fue más bien a todos esos hombres parados en la muralla, los que pronto tendrán, al igual que ustedes, que comer sus excrementos y tomarse la orina? El copero mayor se paró entonces y gritó con fuerza en judío, oigan la palabra del gran rey de Asur. Ezequías los engaña, es incapaz de salvarlos de mis manos. Que no les diga, confíen en Yahvé, pues seguramente Yahvé no los librará y esta ciudad no caerá en manos del rey Asur. No hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur, que les dice, hagan la paz conmigo, ríndanse, y cada uno de ustedes seguirá comiendo de su viña y de su higuera, y bebiendo el agua de su cisterna. Pronto volveré para llevarlos a un país parecido al de ustedes, un país de trigo y de vino, un país de pan y de viñas, un país de aceite fresco y de miel. Allí vivirán y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña diciéndoles que Yahvé los librará. ¿Acaso pudieron los diversos dioses de las naciones salvar cada uno a su país de las manos del rey de Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Safarbaim, de Jena y de Iba? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Pudieron librar de mis manos a Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿quién ha sido capaz de librar a su país de mis manos? Y Yahvé va a librar ahora a Jerusalén. El pueblo guardó silencio, nadie le respondió una palabra, porque el rey había dado esta orden, no le respondan. Después de eso, el Jaquim, hijo de Gilquillas, el secretario Sobna y el archivero Joás, hijo de Asaf, volvieron donde Ezequías con sus ropas rasgadas y le transmitieron las palabras del copero mayor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en este capítulo, en los primeros versículos, dice la palabra de Dios que Ezequías fue uno de los primeros reyes después de David que se comportó bien ante Yahvé. Él sí quitó todos los dioses que había en Jerusalén, todos esos dioses a los que todavía los judíos se postraban. Los quitó a todos de los altos lugares, donde había cualquier árbol parado. Allí había dioses de esos, ante los cuales los judíos se postraban, que llevaban y quemaban incienso, llevaban sus ofrendas, y allí ofrecían sus sacrificios. Y todo eso lo quitó Ezequías, este nuevo rey de Judá. Y Ezequías también quitó la serpiente que había hecho Moisés. Ante esa serpiente, mis hermanos, todavía se postraban los judíos, cosa que Dios jamás les pidió. Esa serpiente la había hecho Moisés en el desierto, solamente para cuando uno de ellos fuera mordido por una de las serpientes, la viera y se sanara. Era todo. Ellos no tenían que proseguir adorando a esa serpiente, ni mucho menos ofreciéndole incienso ni sacrificios. Dios no quería eso. Y Dios puso en el corazón de Ezequías que también se deshiciera de esa serpiente. Dios siempre estuvo con Ezequías, y aunque va a ser atacado por este rey de Asur, de todos modos Ezequías puso toda la confianza en Dios. Aunque ese rey de Asur fue y ofendió a Yahvé, fíjense bien todas las palabras que comenzó a gritarles a los judíos cuando estaban todos aquellos soldados en la torre vigilando la ciudad. Este copero del rey y el secretario que llegaron allí a gritar tantas malas palabras, fíjense bien lo que les llegaron a decir, que Ezequías no los podía salvar de las manos del rey de Asur, que Ezequías solamente les estaba echando mentiras y todo lo que él decía era pura falsedad. Sin embargo, Dios, mis hermanos, todo esto lo permitía para que se viera su poder, para que se viera de qué manera iba a salvar siempre al pueblo de Judá, especialmente cuando un rey estaba cerca de Dios y nunca se alejaba de él, siempre seguía los preceptos de Yahvé. Hermanos, tal vez en este capítulo que les estoy leyendo yo, todavía no se ve
cómo Dios salva al rey Ezequías de Judá, sino hasta el capítulo siguiente, que nuestra hermana Elena les transmitirá el día de mañana. Y hay que estar siempre atentos, mis hermanos, a la palabra de Dios. No dejemos de escuchar la palabra de Dios y leamos la Biblia. No dejemos de leerla, que es palabra viva, es palabra que nos enseña cómo comportarnos ante Dios, cómo no adorar a otros dioses y cómo seguirlo solamente a Él. Es hermoso, hermanos, que cuando ponemos la confianza en Dios, al igual que este rey Ezequías, como dice aquí en la palabra, que Dios estuvo con él, que Dios nuestro Señor no lo iba a abandonar, y no lo abandonó. Usted se dará cuenta que aunque esta gente de Asur se les hacía fácil ir y destrozar todas las cosas de Judá, no fue así. Sin embargo, este rey Ezequías tuvo que darle mucho dinero a este rey de Asur para que no fuera a atacarlo. Sin embargo, no fue suficiente con todo eso. Todavía aún así, va y lo ofende y le quiere hacer la guerra. Comienza con palabras ofensivas diciéndole que había puesto su confianza en los egipcios, en el faraón, que era un país que no podía salvar a nadie. Entonces, hermanos, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo cambian de unos cuantos años a otros? Los egipcios, recordemos que cuando tuvieron cautivos a los judíos, era un país muy poderoso. Y cómo de repente estos países vienen siendo abatidos por otros. ¿Por qué suceden estas cosas, hermanos? Para que veamos, mis hermanos, que en nuestro Dios tenemos que poner solamente nuestra confianza y no en las riquezas de nuestras tierras. Si confiamos en Dios, nuestras tierras van a ser prósperas. Pero si dejamos de poner nuestra confianza en Él, nuestras tierras van a ser devastadas, inclusive por plagas. Así es que pongamos la confianza en Dios solamente, al igual que lo hizo Ezequías, rey de Judá, y Él siempre nos va a acompañar, Él siempre nos va a guardar en sus manos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.